Sean bienvenidos a la siguiente parte de este video de los antipapas que ha tenido la Iglesia. En este tema, queridos hermanos y fieles en la fe, quiero primero, antes que nada, definir cuál es el ministerio petrino. Y ante todo, para esto me voy a basar al Catecismo Romano, pero escrito por el Concilio de Trento, y sus definiciones dogmáticas. Definiciones dogmáticas que hoy en día son aplicables, no pueden ser actualizadas ni cambiadas, porque es un dogma de fe. El romano pontífice, por derecho divino, es superior a todos los obispos. Sobre todos estos siempre ha venerado la Iglesia Católica al romano pontífice, a quien en el concilio de Éfeso llama San Cirilo Alejandrino arzobispo, padre y patriarca de toda la redondez de la Iglesia. Esta potestad del sumo pontífice tan lejos se baila de perjudicar en aquella otra potestad de jurisdicción episcopal ordinaria e inmediata, en cuya virtud los obispos que puestos por el Espíritu Santo han sucedido a los apóstoles, apacentando y rigiendo como verdaderos pastores, cada cual su grey respectiva, que antes bien es ella por el supremo y universal pastor afirmada, robustecida y vindicada, según aquello que dice San Gregorio Magno. Ahora dice, ¿qué es el romano pontífice? Ser romano pontífice es ser guardián y acreedor de la fe de la Iglesia. Por tanto, por la asistencia que tiene el romano pontífice del Espíritu Santo, éste está para guiar, gobernar, guardar y custodiar la doctrina incoluble e inviolada, sin cambiarle o modificarle nada de esencial a esta santa doctrina, de la cual tiene como autor divino a Cristo nuestro Señor. Porque Cristo le ha conferido a la Iglesia y al romano pontífice de ser guardianes y promotores de la fe cristiana. Esa es la definición dogmática del Catecismo del Concilio de Trento. Entonces, número 1, ¿qué es ser papa? El oficio de papa es ser guardián, custodio y ante todo promotor de la fe cristiana. Y el papa no tiene autoridad de cambiar, modificar esencialmente la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene como autor divino a Cristo nuestro Señor, el cual no puede engañarse ni engañarnos a nosotros mismos. Porque si hiciera eso, entonces el Espíritu Santo, que es el guía infalible del Papa, sería quien se estuviese engañando. Porque si decimos que el Papa puede cambiar la doctrina, estamos diciendo que el Espíritu Santo nos ha engañado. Porque es el Espíritu Santo quien guía al romano pontífice. Ahora, a través de la historia de la Iglesia han habido antipapas que han usurpado la cátedra de San Pedro. Antipapas que han tenido el título de sacerdotes y obispos. Ejemplo, el primer antipapa de la historia de la Iglesia es San Hipólito. ¿Por qué un antipapa se convirtió en santo? Porque San Hipólito, en el tiempo que fue antipapa, rehusó a creer la divina autoridad de Cristo. Él rehusaba. Y en muchos de sus escritos él decía que Cristo, que fundó la Iglesia sobre hombres, le dio la potestad a los hombres de creer y sentir de manera diversa. Sin embargo, después de que es derrocado, él se aisló a sí mismo en un eremitorio. Y meditando las Sagradas Escrituras, corrigió y pidió perdón públicamente a la Iglesia y se reconcilió con la Iglesia como un fraile más. Entonces San Hipólito, el antipapa, el primer antipapa, regresó a la Iglesia, pero ya no como legítimo papa. ¿Por qué? Porque había caído en herejía. En la historia de la Iglesia han habido más de 40 antipapas, o sea, que el enemigo de Cristo
Satanás y sus falsos profetas han llegado ya desde la antigüedad a la cúpula de San Pedro. Y no estemos no estemos expectantes a que no suceda eso hoy en día cuando el espíritu del modernismo ha sido conciliado con la fe. Bien lo dice su santidad el Papa San Pío X. El querer conciliar la fe con el espíritu moderno no solamente lleva a un desabasto del magisterio, sino también a la pérdida total de la fe. A la pérdida total de la fe. Y eso es lo que ha sucedido hoy en día. La Iglesia a través de los verdaderos, legítimos papas, pastores de la Iglesia, ha establecido que si un papa cayere antes, durante o después de su elección en herejía, por ese mismo hecho cesaría de ser papa. Porque hay un principio teológico y dogmático de la Iglesia que enseña que si un papa, más bien que si un cristiano cae en herejía, por el hecho de la herejía deja de ser cristiano. Porque el cristiano está obligado a creer todos los dogmas de la fe. Ahora, si yo como cristiano digo, bueno, es que yo no creo en la confesión, yo solamente creo en Dios, creo un poquito en la iglesia, voy a misa, pero no creo que sea necesario confesarme, te estoy diciendo que eres un hereje. ¿Por qué? Porque esa persona está negando un dogma infalible y obligatorio de la fe, y por ende ya no es cristiano. Aunque negaren una mínima parte de la doctrina infalible de la Iglesia, esa persona ya no es cristiana. Eso lo redacta la Sacrosanta Madre Iglesia Católica infaliblemente en el Concilio de Florencia. Inclusive también lo podemos encontrar en el Sacro Concilio Vaticano de 1870, convocado por su santidad el Papa Pío IX. Su santidad el Papa Pío IX declara infaliblemente bajo ex cátedra que cualquier persona que llegase a negar aún en lo más mínimo un dogma o una verdad revelada de la doctrina y obligatoria para la fe cristiana, ese tal dejaría de ser cristiano. Eso lo encontramos en el Concilio Vaticano de 1870. Ahora veamos la postura que tiene la Iglesia tradicional en cuanto a lo sucedido en 1962. Paz y bien.